Bien, le doy la más cordial bienvenida a nuestra segunda clase. La clase anterior hablamos de el proceso de disrupción que ha tenido la inteligencia artificial y hablamos en particular de la curva HIP, ¿no? De la curva HIP donde vimos que tiene dos grandes partes. Primero una Profe, burbuja. profe, ¿Sí? disculpe, ¿le ¿Sí? puedo hacer una consulta muy rápida? Sí, sí, claro, por supuesto. Adelante, Jazz. No es del diplomado. Vea, a mí me interesa mucho continuar, ¿verdad? En los estudios que ofrece la U. Por ahí hay dos Ya. diplomados que me interesan un montón, que es una de protección de datos personales y otra que es inteligencia artificial y derecho. Lo que pasa es que no he visto que haya apertura. ¿Usted sabe algo de eso, de cuándo se puede uno matricular o algo así o no? Yasser, no tengo información al respecto, pero con mucho gusto me contacto con las personas que están a cargo de esos diplomados y te comparto información. Entonces, para que no se me olvide, envíame un correíto y encantado te gestiono información y te coloco en contacto con las personas para que tengas el detalle de lo que me estás preguntando. Muchas gracias, le agradezco. Con mucho gusto. Bien, entonces, estábamos conversando de la curva HIP, que tiene primero una burbuja donde se ve cómo la nueva tecnología empieza a generar expectativas a una velocidad muy rápida, hasta que llega a una cima donde cae y nos lleva a un baño de realidad, ¿no? Y se genera como el valle de la decepción. Pero a partir de ahí empieza, ¿no es cierto?, a generarse un crecimiento y una estabilización y una madurez de la tecnología, donde ya finalmente están los que tienen que estar, ¿no es cierto?, los grandes protagonistas, los que se estabilizan, los que maduran la tecnología, y se genera entonces una transferencia y masificación de la tecnología. Manuel, estoy haciendo un pequeño resumen de la clase anterior, no estoy proyectando nada en este momento. Estoy haciendo un pequeño enganche de la semana pasada. Así que eso vimos la semana pasada, ¿no es cierto? Esa curva HIP y hablamos de la inteligencia artificial. Estamos en este momento de esa burbuja y esperando las expectativas de lo que nos está generando, ¿no? Y va muy rápido y generan herramientas nuevas, salen otras, las que estaban llegan más potentes, entonces estamos en ese momento de la curva. Así que eso fue como lo más importante de la clase anterior. Así que ahora sí voy a compartir material de la clase de hoy. Quiero iniciar la clase, ¿no es cierto? Les traigo acá esta, este estudio, ¿no es cierto?, que se hizo de cómo la IA generativa está transformando las empresas y la sociedad, ¿ya? Así que les voy a enviar este link a través del Canvas. Y aquí está justamente lo que estamos hablando, ¿no? Todo lo que trae de bueno, todo lo que trae de mano y varias cositas que tenemos que eh, reflexionar sobre el uso de la inteligencia artificial, que tiene que ver con la responsabilidad, tiene que ver con el uso ético, tiene que ver con la sustentabilidad, incluso con el consumo energético, en fin, ¿no? ¿Y por qué les quise traer esta sobre la inteligencia artificial generativa? Porque yo creo que la tecnología hace mucho tiempo, no teníamos al alcance de todo el mundo en realidad, es decir, no expertos en tecnología, no expertos en inteligencia artificial, con la capacidad de acceder a herramientas basadas en inteligencia artificial y que puedan apropiarse en forma muy rápida para sacarle beneficio, para sacarle provecho y hacer transformaciones digitales muy rápidas en diferentes contextos, desde la empresa más pequeña, y eso lo conversábamos en la clase anterior. eh, la IA generativa ha generado una disrupción eh, que yo creo que hace mucho tiempo no veíamos algo similar. Entonces, responde, ¿no es cierto?, a esas expectativas que está generando y, por supuesto, como toda herramienta, tiene cosas buenas, tiene cosas malas y otras para pensar. Entonces, ¿qué me interesa de aquí? Bueno, aparte de compartirles este link, ¿no es cierto?, más adelante,
aquí hay una serie de comentarios que me parecieron bien interesantes, ¿no? La inteligencia artificial generativa marcará el comienzo de una era dorada de productividad o destruirá millones de medios de vida en toda la economía global. Y eso lo conversábamos en la clase anterior, ¿no? El uso de la inteligencia artificial implica dentro de una organización, dentro de una empresa, dos posibilidades. Una es efectivamente la productividad, que tiene un riesgo controlado porque está dentro de la organización, y por otro lado el desarrollo empresarial o el desarrollo organizacional, que ya tiene una mirada más externa porque involucra a los clientes y el impacto y el valor agregado que le podemos generar a ellos con este desarrollo organizacional. Entonces nos enfrentamos a esto, ¿no? O se va a convertir en un aliado de las personas y va a hacer que las organizaciones cambien, haya un cambio cultural dentro de la organización. También lo conversamos en la clase pasada, que la adopción de tecnología, y en este caso de la inteligencia artificial, no es solamente tecnología, sino que también implica un cambio cultural, un cambio de pensamiento, un cambio en los liderazgos, de tal manera que se vea la inteligencia artificial como una herramienta que nos libera de tareas repetitivas, de tareas que pueden ser automatizadas por la inteligencia artificial, y donde la inteligencia artificial lo hace muy bien, lo hace muy rápido y lo hace eficiente, donde el ser humano no lo hacemos ni tan rápido ni tan eficiente. Pero por otro lado, también conversamos, nosotros tenemos características que no tiene la IA, ¿no es cierto? La creatividad, la empatía, y por lo tanto la idea es entonces juntar la inteligencia artificial con la inteligencia natural y generar un impacto positivo en la sociedad, ¿no? Y en las empresas. Entonces aquí, ¿no es cierto?, se preguntan, ¿llevará a las personas a nuevos caminos de la realización personal o las llevará a callejones sin salida de soledad y aislamiento? No, la idea es convertirla en uno más, ¿no es cierto?, en una herramienta, en un aliado poderoso de las personas y de las organizaciones. ¿Ya? Y nos dice, elevará a la humanidad a nuevas alturas o sembrará las semillas de nuestra destrucción colectiva. La idea es que apoya al ser humano de tal manera que nos podamos dedicar a otro tipo de tareas mucho más creativas, mucho más innovadoras, y por lo tanto ese es como el desafío ahora, ¿no? Entonces por eso se trata de la inteligencia artificial, lo bueno, lo malo y muchas otras cosas más, ¿ya? Entonces aquí estamos en ese momento y lo traigo a colación por la clase anterior, ¿no? La curva HIP que vimos la clase pasada. Entonces, estamos en ese proceso, estamos en ese camino de descubrir qué pasa con... Y aquí en esta página, ¿no es cierto? También les puedo compartir el PDF, pero lo pueden descargar, aquí está, ¿no es cierto? Descargar el informe, pero igual se los comparto. Está este reporte, un informe de cómo la IA generativa está transformando las empresas y la sociedad. Entonces, aquí está este reporte. Bueno, a diferencia de la página que la coloqué para la que la tradujera en español para la clase, el reporte está en inglés, pero bien, vale la pena leerla porque es parte de lo que estamos hablando, ¿no? Cómo la inteligencia artificial está transformando negocios y la sociedad, que es lo que nos interesa en este caso. No solamente está transformando con el desarrollo empresarial, el desarrollo organizacional, la productividad, sino que además está generando nuevos modelos de negocio, nuevas oportunidades de negocio asociadas a la inteligencia artificial. Entonces, efectivamente está generando un cambio, y aquí estoy pasando rápido porque ya después ustedes lo pueden leer más despacio. Solamente quiero mostrarles una gráfica que me parece interesante, es la que tenemos. Se me pasó. Aquí tenemos gráficas que son interesantes. Entonces, miren aquí esta gráfica, la vamos a hacer un poquito más de ampliación. Aquí, la gente, ¿cuáles son las expectativas, no? ¿Cuáles son las expectativas para el potencial de la inteligencia artificial que se está esperando de diversas industrias? Entonces, miren que efectivamente está ocasionando una disrupción y una expectativa bastante alta en temas de salud, temas de transporte, la computación cuántica también, lo conversábamos en la clase anterior,
va a abrir nuevas puertas, va a abrir nuevos elementos y vamos a ver más transformación alrededor de la computación cuántica, más inteligencia artificial, así que se vienen grandes cambios y por lo tanto la idea es estar ahí, ¿no? Estar ahí siempre para ser protagonistas de esos cambios. Y miren, acá está la educación. Y definitivamente la inteligencia artificial generativa ha generado un gran cambio en la educación y hoy lo traigo como caso de estudio para que observemos y veamos esta gran disrupción que yo creo que a los que somos parte de la educación, sé y entiendo, no sé si están conectados en el día de hoy, hay varios docentes de colegio, hay varios docentes de educación superior eh, que están conectados, así que hoy vamos a trabajar con ellos y a ver cuáles son, ¿no es cierto?, las opiniones y comentarios alrededor de la educación. Y bueno, por supuesto, ¿no es cierto?, el entretenimiento también tiene una gran expectativa y la generación de contenido. La generación de contenido se ha visto bastante impactada por las inteligencias artificiales generativas. Conservación del medio ambiente y por supuesto el tema energético también lo mencionábamos hace un rato. Entonces, efectivamente, yo creo que pocas tecnologías han logrado generar tanta disrupción y hacerlo en forma tan rápida y tan transversal. Así que eso es importante. Y por acá hay otra gráfica que me interesa. Vamos a ver dónde está. Aquí está. Entonces, aquí esta gráfica nos representa la inteligencia artificial generativa y su uso alrededor del mundo, ¿ya? Entonces, en los diferentes países, ¿qué tan a menudo se está usando la inteligencia artificial en los actuales trabajos, en las personas actualmente? Y miren que efectivamente tenemos en todos los países se está generando uso cada vez más y ampliamente de la inteligencia artificial generativa. Entonces, lo que está marcado como en colorcito verde es el uso de la inteligencia artificial al menos una vez a la semana. Y lo que está en negro es uso a diario. Así que miren que India, ¿no es cierto?, tiene una gran proporción de uso de IA generativa a diario. Estados Unidos, Brasil en Latinoamérica tiene un gran protagonismo también. Entonces, eso hace interesante observar la inteligencia artificial, cómo está impactando, ¿ya? Así que les voy a compartir este reporte, les voy a compartir la página de donde está el informe y ahí lo pueden revisar mucho más despacio y lo tienen a la mano. Y lo otro que les quería compartir es, también les comparto este link, es otro, lo que les mencionaba hace un rato, ¿no? La inteligencia artificial está generando nuevas oportunidades de negocio, está generando optimización en las empresas, está generando tal cantidad de disrupción que está moviendo muchísimos recursos a nivel del mundo, ¿no? Entonces, miren el titular, el mercado mundial de la IA generará 1.847.000 millones de dólares para el 2030. Por lo tanto, esto demuestra que efectivamente hay una disrupción impresionante alrededor de esta tecnología. Entonces, miren cómo, ¿no es cierto?, la IA efectivamente está permeando cada vez más una amplia gama de industrias de todo tipo, de todo tipo. Por lo tanto, se están generando oportunidades de la inteligencia artificial que puede ir desde la inteligencia artificial generativa hasta las otras técnicas
que ustedes han visto. El Machine Learning, el Deep Learning, la visión artificial. Así que estos datos son importantes, ¿no? A ver. Ya, no está el que quería yo. Ya, así que con esa motivación, entonces quería empezar la clase del día de hoy. Vamos a empezar nuestra presentación. Y después pasamos a ver un poquito en detalle el caso de estudio de la educación. Ya, entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de innovación. Estamos frente a un momento de innovación, de disrupción, producto de la inteligencia artificial y en particular la IA generativa. Por supuesto, las otras también han generado mucha disrupción, ¿no? Entonces, frente a esto podemos hablar de tres teorías, ¿no es cierto? Tres elementos a considerar en forma importante si queremos incorporar este tipo de innovaciones tecnológicas en una organización, en una empresa. Debemos considerar estas tres teorías denominadas teorías para tiempos inestables, ¿ya? Entonces, es importante comprender cómo se producen los cambios, cómo se producen los fenómenos de innovación, de disrupción y cómo podemos adoptarlos en una organización en forma adecuada. Entonces, lo primero es la difusión de la innovación y seguramente, bueno, conocen esta curva, donde tenemos, ¿no es cierto?, los innovadores. Vamos a leerla de izquierda a derecha. Tenemos los innovadores y vamos evolucionando en la adopción de la tecnología en el tiempo. Entonces tenemos los primeros que adoptan la tecnología y vemos como poco a poco entonces llegamos a una curva gaussiana donde en el centro tenemos la adopción temprana de la mayoría de la tecnología, los que la adoptan después y finalmente los más rezagados que adoptan la tecnología. Es una curva tradicional, es una curva típica de difusión y de adopción de la tecnología. En este caso, con la inteligencia artificial, dadas sus características y dependiendo del tipo de tecnología de IA que estemos considerando, vamos a tener una curva mucho más rápida, una curva mucho más lenta. Pero como lo veíamos en el informe que les mostraba hace un rato, se están presentando la IA, innovaciones y disrupciones en muchísimos campos. Por lo tanto, podríamos tener distintas curvas dependiendo del tipo de tecnología y dependiendo del tipo de industria donde se está presentando la difusión de la innovación. Pero normalmente esta curva de adopción de tecnología es lo que ocurre normalmente cuando salen nuevas tecnologías. Y esto es lo mismo que debería ocurrir en una organización
que quiere, que quiere adoptar la inteligencia artificial, sea la que sea machine learning, sea deep learning, sea generativa. Y lo mencionaba en la clase anterior cuando hablábamos de cómo abordar un proyecto, cómo empezar desde cero y cómo lograr disrupción y cómo lograr el convencimiento organizacional. Hablábamos de primero determinar los desafíos, ¿no es cierto? Desafíos que van a abordar necesidades propias de la organización, necesidades propias de la empresa. Y recordemos que pueden ser desde el punto de vista de la productividad, es decir, interno, o desde el punto de vista de el desarrollo organizacional, es decir, externo. Sea cual sea, siempre es importante empezar con un proyecto piloto, un proyecto pequeño, un proyecto y normalmente esos proyectos pequeños empiezan con los denominados innovadores, de tal manera que sean como la punta de lanza, ¿no es cierto? La flecha que va a hacer que la tecnología y su uso demostrando con un proyecto piloto los beneficios, logre captar los primeros, los adopters, ¿no? Los primeros early adopters. Y una vez hemos logrado esto, entonces ya esta curva se empieza a desarrollar en forma más natural y empiezan a sumarse más usuarios dentro de la organización. Entonces, esta curva de difusión se da cuando definimos, en este caso, proyectos pilotos muy pequeños, donde demostremos en forma muy rápida, y eso es algo importante, demostrar en forma muy rápida los beneficios del uso de la tecnología. Entonces, es importante tener esta teoría en mente. La otra es la teoría de la dinámica de la innovación. Y está muy relacionada con la curva que vimos la semana pasada, que es la curva HIP, porque podríamos decir que la innovación desde el punto de vista de la dinámica y de cómo ocurre, tiene estas dos fases, tiene estas dos curvas. Eh, entonces, primero se da la innovación de un producto, ¿no es cierto? Que es lo que está pasando ahora, y se genera la disrupción, ¿no? Genera la inteligencia artificial, logró salir de los laboratorios y está impactando como una innovación a la sociedad, a las industrias y a las empresas. Pero los primeros productos que salen y que se empiezan a mostrar al mercado son inestables, son inmaduros, no son lo suficientemente eficientes o efectivos en lograr su propósito, hasta que finalmente, poco a poco, a medida que empiezan a estabilizarse, empiezan a dominar, ¿no es cierto? Empiezan a dominar y empiezan a generar a ganar terreno dentro de la sociedad. Y eso lo vemos, por ejemplo, con lo que pasó con ChatGPT, ¿no? Si miramos ChatGPT, la versión número 1 está bastante lejos de lo que podemos ver ahora con la versión actual de ChatGPT y particularmente con la versión pagada, ¿no? Tenemos el modelo de negocio freemium en este caso, es decir, hay una versión gratuita que es la que nos permite conocer la herramienta, que es la que nos permite conocer sus beneficios y determinar si es una herramienta por la cual estamos dispuestos a pagar. Y entonces está la otra versión, ¿no es cierto? La versión premium, la versión pagada, que ofrece una gran cantidad de funcionalidades y es mucho más potente que la versión free, ¿no? Entonces, bajo ese modelo freemium, se pudo llegar a eso porque ahora la tecnología es mucho más estable, ¿no? Entonces ya pasamos de ChatGPT 1, 2, 3 y ya finalmente llegamos a la versión que está actual. Entonces pasa eso, se da una gran innovación, empieza con pequeños adelantos, pequeñas demostraciones de que realmente es una tecnología que tiene impacto, una tecnología que vale la pena, y poco a poco entonces empieza a generarse lo que se conoce como tecnologías que son ya más estandarizadas, que son más maduras y que por lo tanto al ser estandarizadas y maduras entonces se puede hacer transferencia tecnológica, masificar y lograr una amplia adopción de la tecnología. Entonces, cuando ya la tecnología logra estandarizarse, logra estabilizarse, entonces el proceso de innovación ya es mucho más lento, mucho más despacio y no genera tanta dinámica de la innovación. Entonces, ¿por qué es importante tener esto claro? Porque efectivamente, así como doy el ejemplo del ChatGPT, existen otras y van a seguir saliendo más tecnologías y van a seguir saliendo más, ¿no es cierto?, proveedores y grandes protagonistas de la inteligencia artificial
y hay que tener entonces cuidado, ¿no? En qué estado está. Vamos a ser de los innovadores y vamos a asumir una cuota de riesgo al tomar una tecnología que todavía no está madura, o vamos a ser de los que adoptan la tecnología cuando ya está madura y cuando ya ha demostrado que genera beneficios y que tiene un impacto entonces positivo en la sociedad, en la organización. Así que ahí, bueno, hay una cuestión de un juego de riesgo por la inversión que significa y lo que puede estar en juego al utilizar una determinada tecnología de IA en una empresa o en una organización. Y la tercera y última teoría, ¿no es cierto?, la teoría de la perturbación de la innovación. Y esto lo que nos muestra es que efectivamente van a ir saliendo nuevas tecnologías, mientras algunas se desarrollan y se van estabilizando, en procesos se están gestando otras y va a generar entonces nuevas soluciones y va a competir con la solución que ya se estaba estabilizando o que se estaba posicionando, y entonces empieza una nueva curva S como las que tenemos acá, ¿no? Entonces tenemos una curva S que demuestra que una tecnología está madurando, se está posicionando en el mercado y de repente llega una nueva solución que es mucho mejor que la anterior, y eso hace que empiecen a competir entre sí y la solución vieja trata de mantener su espacio, trata de mejorar, trata de ser competitiva frente a la nueva solución que se está generando. Y eso es lo que nos está pasando ahora con la inteligencia artificial. Entonces, vemos de las generativas, está Gemini, está Copilot, y entonces ahora ChatGPT genera una versión mucho más power para competir con las que ya están. Y a eso le agregamos, entonces, la lista es bastante larga de las herramientas que podemos tener a disposición en este momento, hablando solo de las generativas. Y a eso podemos sumarle entonces todas las soluciones ad hoc que se pueden generar en una organización a partir de los desarrollos propios. Entonces, es importante saber, ¿no es cierto?, qué tipo de tecnología estamos adoptando, por qué la queremos adoptar, cuáles son los beneficios esperados, eh, cuán madura está la tecnología. Hay que hacer todo un análisis, y lo conversábamos en la clase anterior. Uno de los aspectos claves y estratégicos en este momento de todo este proceso de disrupción y adopción de la inteligencia artificial es estudiarla, conocerla, empaparnos, leer, profundizar, eh, porque solo conociéndola nos va a permitir eh, saber, ¿no?, hasta qué punto queremos incorporarla dentro de nuestra organización, hasta qué punto queremos hacer inversiones y los beneficios que podemos esperar de estas inversiones, porque, porque algunas soluciones de inteligencia artificial van a necesitar, son mucho más complejas, por lo tanto van a necesitar más infraestructura, van a necesitar más recurso, hardware, software, van a necesitar personal mucho más experto, mucho más capacitado. Así que el espectro es bastante amplio, y asimismo la inversión, el riesgo y lo que puede suceder con una solución de inteligencia artificial que querramos colocar en producción, que querramos que realmente genere el beneficio y se masifique y sea adoptada ya sea dentro de la organización, o si es un producto comercial, entonces lo colocamos al mercado, o si es una solución con la que queremos impactar en forma positiva a nuestros clientes, a nuestros usuarios, mejorando los productos que estamos ofreciendo en este momento, o tal vez querramos ofrecer una nueva línea de negocios apoyada y apalancada en herramientas de inteligencia artificial. Entonces, todas estas son decisiones que tienen que tomarse a nivel de la organización, y la mejor forma es conocer cómo se comporta todo este proceso y este fenómeno de innovación y disrupción, eh, con toda la dinámica que estamos viendo, y por otro lado conocer propiamente de la tecnología para con todos estos elementos, entonces los líderes y sus equipos puedan decidir cómo avanzar en un proyecto de inteligencia artificial en una organización, en una empresa. Así que estamos hablando de transformación digital, apoyada en tecnología de inteligencia artificial. Entonces, estas tres teorías para tiempos inestables es importante tenerlas presentes.
Bien, seguimos entonces con el tema de la estrategia empresarial. Entonces, cuando una tecnología empieza a posicionarse en forma tan rápida y en forma tan disruptiva, se puede convertir en esa generación de expectativas, se puede convertir también en una moda. Entonces, ahora lo vemos y cualquier cosa a nivel de marketing, sí o sí tiene que llevar el texto de inteligencia artificial ahí en algún lugar, porque se convierte en eso, ¿no? En un gancho importante. Ya si no tiene inteligencia artificial, entonces es como que le falta una parte. eh, y eso es lo que hace que se generen expectativas y algunas se van a cumplir, otras no se van a cumplir, entonces es importante tener en cuenta esta consideración. Pero, ¿qué significa eso? Eh, que muchas empresas, ¿no es cierto? Eh, empiezan a hablar, ¿no? Tenemos una estrategia de inteligencia artificial, nuestra estrategia digital está apalancada, está apoyada en inteligencia artificial, pero en realidad no debería pasar así, o sea, no debemos perder el foco en que las empresas, las organizaciones tienen una estrategia empresarial, tienen una estrategia organizacional que es mucho más holística y considera muchos más elementos que solamente una tecnología. Entonces, las tecnologías, sean las que sean, y en este caso también la inteligencia artificial, están para apoyar, para hacer que las organizaciones logren cumplir con los propósitos establecidos en la estrategia empresarial. Y es importante tenerlo claro porque la inteligencia artificial en este momento está cambiando en forma muy rápida y no sabemos realmente qué giros puedan tomar en un momento determinado. Entonces, establecer una estrategia empresarial en este momento al alero de la inteligencia artificial puede ser algo demasiado riesgoso porque pueden darse cambios inesperados y eso va a afectar entonces a la organización. Entonces es importante no perder el foco y mantener estable la estrategia empresarial y que la apalancamos y la apoyamos con inteligencia artificial. Sí, está perfecto, y eso nos permite resguardarnos y protegernos frente a cualquier cambio que se vaya a dar o que se presente con toda la dinámica disruptiva que se está generando con la inteligencia artificial. ¿Ya? Entonces, esa parte es importante porque si no, tendríamos que tener estrategias para todo tipo de tecnología que se están desarrollando. Entonces, tendríamos que tener la estrategia de ciberseguridad, la estrategia de IoT, la estrategia de... Entonces, no. Eso lo que hace es que las empresas pierdan el foco y entonces se dejen encantar y se dejen obnubilar por la tecnología y hay que tener cuidado con ese aspecto, ¿no? Entonces, no perder de vista y no dejarse obnubilar y en particular elevarse a las expectativas que está generando en este momento la inteligencia artificial, porque la caída puede ser estrepitosa, podemos estar sobre la burbuja de la inteligencia artificial y en el momento que tal vez esa burbuja se rompa, entonces la organización y la empresa puede caer con esa burbuja. Eh, Tal cual como pasó en su momento con las empresas y denominadas .com por allá en los años 2000, ¿no? Se generó una burbuja alrededor de ellas y, bueno, después de que se rompió la burbuja, se estabilizó, pero generó muchas pérdidas. Entonces, hay que guardar las expectativas, hay que ser prudente, conocer la tecnología, incorporarla, sí, pero hay que saber cómo hacerlo dentro de la organización. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos tenemos que preguntar cuando decidimos incorporar una tecnología y en particular si esta tecnología va a apalancar la estrategia empresarial? Lo más importante es cuánto podemos ganar versus cuánto cuesta, es decir, el clásico costo-beneficio. Si lo miramos desde el punto de vista de la productividad, entonces tendríamos que pensar en cosas como, por ejemplo, cuánto tiempo voy a ganar, cuánto costo me voy a ahorrar.
¿Cuánto va a mejorar el entorno laboral? ¿Cuánto va a mejorar mis procesos? Eh, versus frente a la inversión que significa, porque dependiendo de la tecnología que estemos involucrando en la organización, puede significar un costo bastante alto, no solamente de desarrollarla, si es un desarrollo interno, o ya sea contratar, ¿no es cierto?, que otros desarrollen porque son expertos en ese desarrollo, o contratarla como un servicio, inteligencia artificial como servicio, o inversiones que sean necesarias hacer no solamente a nivel de software, sino de hardware, de personal, porque la solución tiene que permanecer en el tiempo, tiene que ser sustentable de tal manera que podamos obtener los beneficios. Entonces, hay que mirar no solamente el proceso de desarrollar la solución a partir de la inteligencia artificial, sino que una vez se haya logrado el desarrollo, se haya logrado la adopción, se haya logrado el paso a producción y se haya logrado la masificación y la adopción de la solución basada en inteligencia artificial, eso tiene que ser operativo en el tiempo. Entonces, hay que hacer esa proyección, hay que hacer ese balance. ¿Cuánto me cuesta implementarla? ¿Cuánto me cuesta implantarla? ¿Cuánto me cuesta mantenerla operativa en el tiempo? Versus cuánto podemos ganar. ¿Cuáles son los beneficios esperados de una solución de inteligencia artificial que queremos incorporar dentro de la organización? Entonces, esta relación simple nos ayuda bastante para decidir realmente, ¿vale la pena hacer la inversión o buscamos otra alternativa de solución? ¿O esperamos que la tecnología sea mucho más estable? ¿O esperamos que madure más? ¿O buscamos una solución más simple? Entonces, esto nos invita a tener un proceso de observación del entorno donde queremos incorporar la inteligencia artificial, definir muy bien los desafíos que queremos abordar con inteligencia artificial, y si la solución realmente, cuando la probemos y cuando la validemos, realmente la podemos escalar, la podemos difundir, hacer transferencia tecnológica dentro de la organización o fuera de la organización, porque puede ser que efectivamente haya muchas cosas con las que podamos solucionar con la inteligencia artificial, pero en realidad la pregunta es, ¿vale la pena? ¿Estamos teniendo los beneficios esperados? ¿Esos beneficios son realmente relevantes? ¿Cuántos son las inversiones? Así que ese ejercicio es bien importante, ¿no? Entonces, ¿cuál es la premisa que deben buscar quienes están liderando la inteligencia artificial en las organizaciones? Obviamente, la mayor ganancia posible con el menor costo posible. Y en este momento puede no ser tan simple responder a esta pregunta. Primero porque hay mucha variedad, ¿no es cierto? Mucha variedad de posibles soluciones basadas en IA, y dentro de esa variedad vamos a tener todo un ecosistema tecnológico donde algunas van a ser más maduras, más estables, otras no, otras están todavía cambiando mucho, otras hacen parte de los laboratorios, eh, otras aún son promesas, en fin. Así que en este caso particular es muy recomendable acceder a diferentes estudios, conocer muy bien qué es lo que está pasando con las tecnologías para poder tomar buenas decisiones y saber si es el momento oportuno de abordar un proyecto de inteligencia artificial o tal vez es mejor esperar un poquitito a que en el futuro eh, tengamos mejores soluciones y no solamente mejores soluciones, sino que también puede ser que en el futuro sea más accesible. Sea más accesible, puede ser que ahora efectivamente sea una muy buena solución implantarla con inteligencia artificial, pero es costoso, es caro, ¿ya? Pero hemos visto a lo largo del tiempo cómo las disrupciones e innovaciones tecnológicas que se convierten en algo costoso y en algo caro, tal vez
accesible solamente para las grandes empresas, y creo que eso lo conversamos en la clase anterior, ¿no? Puede ser que efectivamente algunas soluciones solo estén al alcance de quienes tengan la espalda financiera para poder abordar la inteligencia artificial y que sea sostenida en el tiempo. Y a otros, ¿no es cierto?, nos tocará esperar. Y lo vimos con los computadores, lo vimos con Internet, lo vimos con la telefonía celular, lo vimos con las aplicaciones móviles, hasta que finalmente se democratiza, se masifica y está al alcance de todos. Entonces, también es importante determinar eso, ¿no? ¿Vale la pena? ¿Es el momento oportuno? ¿La ganancia que me genera es lo suficientemente importante como para hacer la inversión y abordar un proyecto de inteligencia artificial? Eso es sano y también muy responsable hacer este ejercicio dentro de las organizaciones. Puede ser que mejor esperemos un poquitito. Y bueno, tal vez no haya que esperar tanto tiempo, porque con las soluciones en forma rápida que se están dando, puede ser que en un par de meses tengamos entonces alguna posibilidad mejor de llegar a un proyecto de inteligencia artificial con esta mayor ganancia para la organización. Entonces, es importante tener frente a nosotros la importancia de si decidimos abordar un proyecto de inteligencia artificial en una organización, entonces definir, ¿no es cierto?, cuál es la necesidad que queremos abordar, hacer un proyecto piloto muy pequeñito, porque este proyecto nos va a generar aprendizaje. Entonces necesitamos aprender y ese aprendizaje cuando lo hacemos en un proyecto pequeño, en un proyecto piloto, en una primera fase, entonces lo que nos genera es el mayor valor que nos puede generar un proyecto pequeño con un grupo minoritario de innovadores o de early adapters es aprendizaje, más que el beneficio económico. Y a partir de ese aprendizaje, a partir de esas lecciones, entonces podemos hacer una retrospectiva que nos indique cuáles fueron las cosas buenas, las malas y las feas, de tal manera que podamos mejorar hacia una siguiente iteración. Entonces, el enfoque metodológico iterativo, incremental, en el caso de proyectos de inteligencia artificial, es bastante valioso y nos permite generar estos aprendizajes. Normalmente las primeras iteraciones de estos proyectos innovadores con herramientas disruptivas puede que no generen los beneficios económicos esperados, puede que no generen la productividad esperada, pero sí nos va a dejar muchas lecciones aprendidas, de tal manera que podamos mejorar hacia las siguientes iteraciones y poco a poco vamos logrando entonces la madurez de la adopción de la tecnología, eh, logrando que, logrando que cada vez vamos obteniendo los tiempos, la disminución de los costos, el mejoramiento de la calidad, mayor impacto al cliente, y entonces es un tema progresivo, poco a poco. Entonces la sugerencia está en este momento de tiempos inestables de desarrollo de la tecnología, entonces los primeros proyectos van a ser de aprendizaje y eso hay que tenerlo sumamente claro, ¿ya? De tal manera que una vez generado el aprendizaje, una vez estabilizado, una vez definido los beneficios, una vez definidos los costos, entonces ahora sí podemos decidir que esa solución y esa tecnología se convierta en el estándar organizacional y ahora sí entonces podamos hacer la transferencia para que todos adopten la solución y haga parte de el día a día de la organización, ya sea en la parte operativa o decidimos escalarlo a la parte de estrategia y que sea ya más desde el punto de vista corporativo el impacto que está generando la organización. Entonces, esa es la recomendación, esa es la sugerencia. Empezar con la motivación de aprender. Y poco a poco entonces vamos generando
ganancias. Bien, entonces ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Ya lo hemos visto en otras tecnologías que han evolucionado de esta manera y poco a poco han ido evolucionando en el tiempo y vemos que efectivamente se logra la estabilización y se logran generar ganancias, se logran generar nuevos modelos de negocio, hacen que los modelos de negocio también cambien. De tal manera que sí o sí esto le va a pasar a la inteligencia artificial, posiblemente más rápido que a otras tecnologías, porque la evolución que se está dando es bastante vertiginosa, ¿ya? Y vemos hoy por hoy cómo modelos de negocio e industrias que funcionaban de una determinada manera, hoy por hoy funcionan de maneras completamente distintas, apoyadas y apalancadas en la tecnología. Y hemos mencionado, por ejemplo, la industria musical, cómo ha ido cambiando a partir de las transformaciones que ha ido teniendo en el tiempo. Y hoy por hoy entonces ya tenemos toda una transformación digital de la música y ya podemos ampliarlo a la industria del entretenimiento. Tenemos una gran cantidad de plataformas que están posicionadas en el mercado y que ya son bastante estables, maduras y compiten entre sí, ¿no? Si miramos, por ejemplo, Netflix, vemos que al principio la verdad es que no era una gran plataforma, pero hoy vemos cómo ha evolucionado hasta generar sus propias producciones. Entonces, eso demuestra que efectivamente la tecnología cambia, crece, se estabiliza y por lo tanto ahora el mensaje y la recomendación es hay que meterse, pero siempre con las expectativas claras de el momento que estamos viviendo con la tecnología de la inteligencia artificial. Así que podemos pensar en seguir con las soluciones antiguas o empezar a vislumbrar cuáles son los beneficios y qué diferencias nos brinda tener una solución de inteligencia artificial a la mano, ¿no? Podemos escalar las soluciones, podemos llegar a más usuarios, podemos llegar a más clientes, podemos escalar el proceso productivo, podemos tener menos costos, podemos tener ahorros significativos en la organización, podemos traspasar esos costos al cliente final, tenemos más acceso, en fin. Entonces, cuando analizamos un proyecto de inteligencia artificial, hay que analizarlo desde todas las variables posibles para tomar las decisiones. ¿Ya? Así que eso es lo importante, ¿no? Ver cómo ha ido evolucionando toda la tecnología y finalmente se masifica, se democratiza y está al alcance de todas las personas. Bien, entonces, en este momento la inteligencia artificial se están generando grandes iniciativas que están creciendo, que están generando expectativas y que poco a poco no, en realidad en forma muy rápida se está convirtiendo en algo muy importante, en algo muy grande que está haciendo disrupción a nivel mundial y en diferentes industrias, en diferentes sectores y en diferentes personas. Y esta tarde conversaba con alguien y llegamos a la conclusión de que en algún momento se hablaba de que la inteligencia artificial es el futuro, en realidad no, la inteligencia artificial ya es el presente y vendrán muchas más cosas alrededor de ellas, sí, pero en este momento ya son parte de nuestro día a día y cada vez más lo son y lo seguirán siendo, ¿no? Así que, bueno, no sé si hay preguntas en este momento para cerrar esta parte o hacer el break y pasar al caso de estudio que les traje.
Bueno, parece que no tenemos preguntas en este momento, entonces son las 8:57. Nos vemos en 10 minutos más y pasamos a ver el caso de eh, cómo la inteligencia artificial generativa está generando grandes cambios a nivel de el sector de la educación. Bien, nos vemos en 10 minutos. Gracias. Y ahora nos vamos a enfocar en la educación. Como la inteligencia artificial, en particular la inteligencia artificial generativa, ha generado todo un movimiento donde hay preocupación por el tema de la inteligencia artificial en la educación y cuáles son las tendencias educativas que se están presentando a partir de, como lo dijimos en la clase anterior, esta nueva tecnología en el barrio. Bien, aquí tengo, bueno, por ejemplo, esta imagen que está enfrente de ustedes ha sido generada con inteligencia artificial y voy a ir mostrando diferentes elementos de esta presentación que he ido generando con distintas herramientas. ¿Ya? Entonces, esta imagen aquí en esta presentación ya ha sido generada con IA. Y este video que tenemos acá, vamos a ejecutarlo, también ha sido generado con inteligencia artificial que automáticamente genera este avatar eh, que va a hacer la presentación. Vamos a darle un poquitito de tiempo. Ya, vamos a ejecutarlo. Eh, no sé si se escucha el audio del video. No, yo no lo ¿Me pueden escuché. confirmar? ¿No? No, Ya. no se escucha, profesor. No se Ya. escucha, profesor. Voy a detenerlo y voy a volver a compartir. Ya, voy a volver a compartir. Y eso. Y ahora con el audio. Ya. Hola, les doy la más cordial bienvenida a la charla Inteligencia Artificial en la Educación. Veremos los desafíos que hoy afrontamos para desarrollar prácticas de enseñanza-aprendizaje innovadoras.
Ya. ¿Se escuchó, sí, profesor? Ya, perfecto. Entonces, ese video también fue generado con, yo le di el texto y genera el avatar que hace la presentación. Entonces, estamos viendo que se están generando. Vamos a volver a mi presentación. No solamente se están generando herramientas para generar contenido que podemos utilizar en la educación, sino que también cuando surgen todas estas inteligencias artificiales generativas, y en particular ChatGPT, que fue la que hizo la mayor disrupción en la educación, entonces se generó un pánico colectivo, ¿no es cierto?, en los colegios, en las escuelas, en las universidades, y en todos los ámbitos, preocupados de esta tecnología que llegó, esta disrupción que hizo, esta nueva tecnología vecina en el barrio, qué es lo que nos está trayendo. Y se generaban debates y se generaban comentarios de no, hay que prohibirla, los estudiantes no pueden hacer uso de esta tecnología, qué va a pasar con las actividades que estamos generando, las evaluaciones, en fin, ¿no? Hay que bloquearlo, hay que prohibirles el uso, en fin, se generó toda una ola de ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo enfrentamos todo esto? ¿Ya? Y esta imagen que también fue generada con inteligencia artificial, entonces hay una, hay una frase que obtuve del The Conversation Academic Reward Journalist, ¿no es cierto? Que dice, por favor, no asuman lo peor de nosotros, los estudiantes saben que la IA llegó para quedarse y quieren que las universidades, los colegios les enseñen cómo usarla. Y en ese proceso estamos. Entonces, hemos ido pasando por diferentes fases, por diferentes etapas con este tema de la inteligencia artificial que ha permeado a todo y ha golpeado a todos y estamos en este proceso, ¿no? Ahora pasamos al otro estadio, ahora cómo la apropiamos, cómo hacemos uso de ella y ahora están capacitando y entrenando a los docentes, están capacitando y entrenando a quienes hacen gestión educativa, a quienes están en liderazgo, espacios de formación para saber utilizar, ¿no es cierto? Y cómo en forma responsable, ética, lograr aprovechar todas las herramientas de la inteligencia artificial. Entonces, aquí este texto, por ejemplo, lo generé con ChatGPT, un prompt bastante simple, ¿no es cierto? Le pedí que me generara un texto para motivar a los docentes a utilizar la inteligencia artificial en prácticas docentes innovadoras. Y este fue el texto que generó, ¿no es cierto?, en el ChatGPT en su momento. Y nos habla de cómo podemos personalizar el aprendizaje en el aula, automatización de tareas, acceso a recursos globales, enseñanza adaptativa, dependiendo de las características y de las adaptaciones curriculares que haya que hacer, dependiendo del tipo de estudiante, dependiendo de los estilos de aprendizaje, en fin. Entonces, y esta frase que genera al final me parece muy pertinente. No se trata de predecir el futuro, sino de estar preparado para él, ¿ya? Así que en este momento la sociedad en general y en particular la educativa, estamos en este proceso de empoderar, ¿no es cierto?, el aula con la inteligencia artificial. Bien, dado esto, dado todo este movimiento que se genera, entonces hay preocupación a nivel mundial y en este caso particular entonces la UNESCO toma el liderazgo, toma la batuta y entonces deciden establecer con todos los que pertenecen a la UNESCO hacer un frente común de la inteligencia artificial involucrada en la educación con miras al 2030. Y pretende entonces determinar cómo sacar el mayor provecho, cómo sacar el mayor potencial de la inteligencia artificial en el contexto educativo. Entonces, debido a eso, ¿no es cierto?, lo que pretende la UNESCO es que efectivamente se utilice la inteligencia artificial, pero sin dejar de lado al ser humano, es decir, centrada en el ser humano.
convertir a la inteligencia artificial en una herramienta poderosa que apoye y logre mejorar las condiciones actuales del ámbito de la educación. Entonces, por eso el objetivo, y lo voy a leer textualmente, dice reorientar el debate para incluir la función de la inteligencia artificial en la lucha contra las desigualdades. Entonces, miren que es un enfoque social, democratizador de la inteligencia artificial para acceso al saber, a la investigación y a la diversidad de las expresiones culturales. Y la promesa, entonces aquí tenemos lo que hemos hablado en la clase anterior y hoy, el tema de las expectativas, ¿no? Las promesas que hay alrededor de la inteligencia artificial y en el caso particular de la educación es inteligencia artificial para todos. Esa es como la promesa, ese es como el propósito, el objetivo, permitir que cada persona pueda sacar provecho de esta revolución tecnológica en curso y lograr los beneficios. Y entonces lo que se quiere es lograr innovaciones y generar conocimiento alrededor de la inteligencia artificial. Así que entonces, miren lo importante, ¿no es cierto?, que es definir una ruta, ¿no es cierto?, de adopción de tecnologías. Y en este caso vemos el alcance, es una adopción de tecnología a nivel mundial, liderado por los miembros de la UNESCO, y se da entonces el Consenso de Beijing, que elabora una publicación con el propósito de mejorar el estado de la preparación de los encargados de formular políticas educativas en materia de inteligencia artificial. Entonces se genera un documento, se genera un documento que es el que tenemos acá, que es generado por la UNESCO. Entonces, miren que, como lo hemos mencionado, no es solamente liberar tecnología a la sociedad para que sea adoptada, sino que hay que definir, establecer liderazgos. En este caso, el liderazgo lo toma la UNESCO y con su equipo, en este caso estamos hablando de los Estados miembros de la UNESCO, entonces se preocupan por qué va a pasar con la educación y la llegada de la inteligencia artificial. Entonces, miren que generan este documento que se llama Guía para las personas a cargo de formular políticas y está dentro del marco de la educación 2030. Entonces, esto que hace la UNESCO también lo podemos llevar al contexto empresarial. Entonces, los líderes y sus equipos, entonces, deben dedicarse no solamente a analizar la tecnología desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de las necesidades y cómo hago que pueda implementar y desplegar una solución de inteligencia artificial en mi contexto organizacional, sino que también debo generar este cambio cultural generando políticas alrededor de el uso, el desarrollo de soluciones, el desarrollo de tecnología y adopción de la misma en la organización. Así que, bien, este documento es un documento público, también se los puedo compartir en el Canvas del curso, o lo pueden ustedes, ¿no es cierto?, descargar directamente de la página de la UNESCO. Entonces, miren, acá está lo que hemos hablado en el curso, Inteligencia Artificial y Educación, promesas e implicancias. ¿Qué es lo que está prometiendo y qué es lo que está impactando? Y miren acá esta cifra, es bastante interesante. Se espera que la inteligencia artificial en la educación para ya este año, ¿no es cierto?, ya tenga 6.000 millones. Entonces, esto está relacionado con los ODS, en particular con el ODS 4, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la educación. Así que hay preocupación y hay acción. Entonces, no solamente preocupación de qué hacemos, sino que estamos tomando, el mundo está tomando acciones y aquí se genera entonces este contenido de este documento que es interesante para quienes hacemos parte del mundo de la educación, pero es extrapolable a cualquier otro contexto, ¿no? Entonces, miren, lo esencial sobre la inteligencia artificial para personas a cargo de formular políticas, comprendiendo la inteligencia artificial, que es lo que hemos hablado, hay que aprender, hay que comprender, hay que saber cómo se puede aplicar, y en este caso, al contexto particular, educación. Ustedes pueden tomar otro contexto. Prácticas emergentes, ¿qué hay de nuevo? ¿No es cierto?
y lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Evaluación del beneficio y del riesgo que significa adoptar una tecnología en una organización, en este caso de educación. Entonces, aquí están los desafíos, ¿no es cierto?, de la inteligencia artificial, enfoque de las políticas y recomendaciones. Así que es un documento bastante interesante que refleja y nos permite aterrizar lo que hemos hablado a lo largo de las dos clases que llevamos. Bien, entonces se genera ese documento, guía para formular políticas, entonces establece un derrotero y nos permite avanzar de alguna manera con tranquilidad en la adopción de la inteligencia artificial en el contexto de la educación, estableciendo oportunidades y desafíos, ¿ya? Bien, ¿qué más tenemos? El despliegue de las tecnologías de la inteligencia artificial. Observen aquí, ¿no es cierto? Tiene un propósito mucho más amplio que solamente desplegar tecnología y dice mejorar las capacidades humanas y no perder de vista la protección de los derechos humanos con una colaboración eficaz entre humanos y máquinas, ¿ya? Y es lo que hemos dicho hasta el momento. La idea es tomar toda la potencialidad y lo bueno que tiene la inteligencia artificial y sumarlo a lo que tiene de bueno la inteligencia natural y hacer entonces una simbiosis bastante potente y bastante importante en la sociedad, ¿no? Entonces, el aprendizaje y el trabajo para siempre, ¿no es cierto?, no perdiendo de vista el tema del desarrollo sostenible. Entonces, aquí hay unas palabras, ¿no es cierto?, de la Subdirectora General de Educación de la UNESCO. Debemos renovar este compromiso, ya que nos acercamos a una época en que la inteligencia artificial, ¿no es cierto?, y otras tecnologías emergentes van a transformar todos los aspectos de nuestras vidas. Entonces, estamos frente a una era de grandes transformaciones, dadas los avances de la tecnología, vamos a seguir viéndolas, vamos a seguir teniendo una espiral, ¿no es cierto?, bastante vertiginosa de adopción de tecnologías alrededor de la inteligencia artificial o que apalanca la inteligencia artificial o que van a ir cambiando en los diferentes contextos. Entonces, se inicia, ¿no es cierto?, en el marco del consenso de Beijing, ¿no es cierto?, un proyecto alrededor de la educación y el impacto que tiene la inteligencia artificial y considera tres partes. Entonces, hay recomendaciones sobre el aprendizaje del mañana basado en la IA. Estamos mirando hacia el futuro, qué es lo que viene y cuáles son los impactos y cómo lo podemos aprovechar. No dejando de lado los aspectos éticos, ¿no es cierto?, responsables del uso de la tecnología y, ¿no es cierto?, establece un marco de competencias alrededor de la inteligencia artificial para los estudiantes del futuro y cómo aprovechar todas las potencialidades y todas las bondades que ofrece la inteligencia artificial. Entonces, esto que está a nivel macro también lo podemos desarrollar a nivel organizacional, también a nivel empresarial, ¿no es cierto? A futuro, ¿no es cierto?, cómo nos miramos, cómo vemos la inteligencia artificial en nuestra organización, hacer un mapa del futuro, y para hacer un mapa del futuro hay que informarse, hay que revisar estudios de tendencia, hay que estudiar hay que revisar estudios de mercado, hay que ver estudios de la tecnología que está saliendo, que viene, hay que hacer una vigilancia tecnológica constante, ¿ya? Podemos establecer principios éticos y de responsabilidad también en la organización y asociar cuáles son las competencias que, dependiendo del uso que querramos hacerle a la inteligencia artificial en nuestra organización, tienen que desarrollar las personas que hacen parte de la organización. Entonces, aquí tenemos algunos elementos que nos pueden servir en el proceso de adoptar inteligencia artificial en nuestros contextos. Bien, hay algunas recomendaciones, ¿no es cierto?, en el consenso de Beijing sobre la inteligencia artificial en 5 ámbitos: el tema de la gestión y la implementación en la educación, eso desde el punto de vista de los liderazgos,
lo hemos mencionado en las dos clases, si no hay liderazgos que estén debidamente informados, que estén debidamente empapados de lo que se puede, lo que no se puede, cuál es el impacto de la tecnología, entonces difícilmente vamos a poder permear en una organización la adopción de la tecnología. Por otro lado, entonces, la inteligencia artificial para empoderar a los docentes y su enseñanza, es decir, los actores claves de la organización, en este caso el sector educativo, docentes tienen que conocer, aprender, capacitar, entrenarse y ver cómo sacarle el mayor provecho a la inteligencia artificial. Y hoy por hoy, en forma muy rápida, bueno, no sé si es porque yo estoy metido en el mundo de la educación, hay una oferta impresionante para tomar cursos, clases, seminarios, workshops, webinars de inteligencia artificial en el contexto de la educación. Enfocado en los docentes, cómo hacer la bajada, cómo hacer la implementación. El otro aspecto estratégico, la inteligencia artificial al servicio del aprendizaje y de la evaluación de los resultados, es decir, pensando en el ambiente, el entorno en el cual los estudiantes llegan con ciertas habilidades y salen con otras competencias y aprendizaje, ¿no? El desarrollo de lo que es el proceso y cómo potenciamos ese proceso de entrada y salida de los estudiantes con la inteligencia artificial. Tema de los valores también y competencias para la vida y el trabajo. Entonces, la educación tiene el aspecto no solamente del proceso formativo, sino que también está, la idea es formar personas, ¿no es cierto? Si hablamos de los colegios, y profesionales, si hablamos de la educación superior, para que sean capaces de abordar los desafíos que el mundo laboral va a exigir con la llegada y la disrupción de la inteligencia artificial. Entonces, por eso hay tanta preocupación desde el mundo de la educación, porque no solamente significa lo que pasa dentro de las instituciones de educación, sino el impacto que tiene en la fuerza productiva, en las empresas, en las organizaciones y el valor que tiene una persona que tiene competencias asociadas alrededor de la inteligencia artificial. Y finalmente, la inteligencia artificial como manera, ¿no es cierto?, mecanismo de proporcionar a democratizar, ¿no es cierto?, al alcance de todos la posibilidad de aprendizajes a lo largo de toda la vida. Entonces, esto refleja de alguna manera la gran preocupación que hay de la adopción de la tecnología y también nos da luces de cómo podemos hacer esto mismo en las empresas, en las organizaciones. Entonces, hay algunas recomendaciones, ¿no es cierto? Promover una utilización equitativa e inclusiva de la inteligencia artificial en la educación. Así que podríamos colocarle de la inteligencia artificial en el contexto en el que nosotros nos desenvolvemos. Empresarial, industrial, profesional. Respeto por la equidad de género, favorable a la igualdad de género. Siempre el respeto por la ética, la transparencia, la protección de los datos. Y, por supuesto, siempre hacerles seguimiento, evaluación e investigación alrededor de lo que está pasando y lo que va a pasar con la inteligencia artificial en el contexto educativo. Entonces, esto también es extrapolable a lo que pasa en una empresa, en una organización. Ya más concreto, ¿no es cierto? Llegar a la inteligencia artificial en las escuelas, en los colegios, considera 3 ámbitos: el aprendizaje, ¿no es cierto? Aprender con la inteligencia artificial, es decir, utilizando herramientas en el aula, aprender sobre la inteligencia artificial, cuáles son sus tecnologías de base, las técnicas que hay detrás de la inteligencia artificial y prepararse para la inteligencia artificial. Es decir, lograr que las personas, los ciudadanos, comprendan cuál es el impacto que tiene esta tecnología en la sociedad, ya sea desde el punto de vista personal, desde el punto de vista profesional, laboral y social. ¿Ya? Así que la idea, ¿no es cierto?, lograr esta humanización de tanta tecnología que está en este momento disponible y a nuestro alcance. ¿Ya? Así que
Esto determina un marco de competencias para la inteligencia artificial en los centros educativos, creación y gestión de repertorio de recursos pedagógicos, ¿no es cierto?, generar material alrededor de la inteligencia artificial, actualización de los planes de estudio que considere la inteligencia artificial y la capacitación, entrenamiento, formación en competencias digitales esenciales, que ahora involucran, por supuesto, la inteligencia artificial. Entonces, estos son como los grandes desafíos en los que están trabajando los involucrados con la educación. Y aquí, bueno, tengo un listado, no necesariamente exhaustivo. Sabemos que este panorama, ¿no es cierto?, de la inteligencia artificial se está moviendo constantemente. Y aquí solamente he marcado en color rojo las pocas herramientas de inteligencia artificial que he utilizado solamente para esta presentación, ya sea para generar texto, para generar el video, ¿no es cierto?, a partir de también texto, y por supuesto algunas de las imágenes que les he presentado. Así que de esto estamos hablando, ¿no? Hay un montón, hay una cantidad de expectativas generadas alrededor de la inteligencia artificial, algunas más protagonistas que otras, algunas más conocidas que otras en este momento, pero vamos conociendo poco a poco y vamos generando entonces toda una cultura organizacional, toda una cultura empresarial alrededor de la adopción de herramientas de inteligencia artificial para sacar, ¿no es cierto?, el provecho y el beneficio de ellas. Aquí tenemos algunas que pueden ser ya bastante más útiles y aplicables a el contexto de la educación, ¿no es cierto? ChatGPT, ahora el Copilot de Microsoft, Perplexity, bastante utilizado, ¿no es cierto?, en el contexto de la educación superior, bueno, la educación básica y secundaria también, ¿no? Herramientas de búsqueda y generación de texto con inclusión de referencias cruzadas, de referencias utilizadas. Entonces, esto es importante también por los temas de propiedad intelectual, por el tema de las referencias. Tenemos, bien, Summarize, que no solamente trabaja con texto, sino que trabaja con videos, presentations. También tenemos esta herramienta. Y aquí algunas también muy específicas de inteligencia artificial para el uso académico, que nos pueden ser bastante útiles para generar contenido, para generar cambios, para optimizar la productividad de los docentes, generando material, generando elementos que son relevantes para el ejercicio de la docencia, ¿ya? Entonces, vemos que efectivamente cuando hablamos de la curva HIP, cuando hablamos de la difusión, la dinámica y todo el proceso de disrupción de la inteligencia artificial, es porque se está dando efectivamente una generación muy rápida que está al alcance de nuestras manos para adoptar inteligencia artificial, ¿ya? Bien, preguntas, comentarios. ¿Qué piensan de esta adopción de la inteligencia artificial? No sé si hay educadores por allí, gente del mundo de la educación que quiera compartir. Bien, parece que no, así que vamos a continuar entonces. Ya, y aquí tenemos el documento que generó la UNESCO, en particular, en el gran protagonista, la gran vedette que viene siendo desde el año pasado, el ChatGPT. Y miren que la UNESCO generó esta guía y manejo de la inteligencia artificial y ChatGPT en la educación.
¿Qué llama la atención aquí? Antes de pasar al documento y presentarles los aspectos importantes y relevantes de este documento, que la portada de este documento fue generada por DALL-E en su versión .2, y en este caso lo que se le pidió fue que generara un retrato de estilo impresionista de cómo se vería la inteligencia artificial yendo a la universidad. Y esta es la imagen que generó DALL-E para la portada de este documento. ¿Qué tenemos entonces? Vamos a ver acá el documento que les estoy mencionando. Aquí lo tenemos. También se lo voy a compartir. Lo pueden descargar igual de la página de la UNESCO si lo quieren un poquito antes. Y aquí está el documento. Entonces, miren, ChatGPT e inteligencia artificial en la educación superior, y busca, ¿no es cierto?, entonces impulsar la adopción de ChatGPT en forma muy rápida en los contextos educativos. Entonces, observemos que mientras el mundo de la educación estaba entrando en pánico por la llegada de esta herramienta, por la llegada de esta tecnología, ya, ¿no es cierto?, la UNESCO y los países miembros estaban trabajando en cómo calmar las aguas, en cómo mostrar la importancia, la potencialidad y cómo aprovechar esta herramienta en el contexto educativo. Así que es un documento bastante simple, ¿no es cierto? Bastante simple desde el punto de vista de que empieza indicando qué es, ¿no es cierto?, esta herramienta. Bueno, esto fue cuando lo generaron en su momento, no, todavía no teníamos el auge. Ahora yo creo que ya la gran mayoría, muchísima gente sabe ya qué es ChatGPT, para qué se usa, por qué se usa y cómo se usa. Pero lo hicieron de tal manera que fuese tan accesible a todos y abriera las puertas, que implica de cómo utilizarlo, cómo crear una cuenta, cómo hacer uso de él, consideraciones importantes. Y aquí empieza entonces, describe la inteligencia artificial, por supuesto, aplicaciones de ChatGPT en la educación superior, enseñanza y aprendizaje, investigación, administración, participación. Y miren, aquí por supuesto, ¿no es cierto?, lo hemos hablado siempre, retos e implicaciones de la ética en el uso de la inteligencia artificial. Así que bien, esto lo pueden revisar si están interesados o si son parte del mundo de la comunidad educativa, o sencillamente les interesa porque quieren conocer algunos detalles. Pero me quiero ir acá a una tabla, a esta tabla que tenemos acá. Entonces, en esta tabla, que voy a reducirla un poquitito para que veamos y después la vuelvo a ampliar. Tenemos aquí esta tabla donde nos indican una diversidad, no siendo las únicas, pero actividades que podemos desarrollar con ChatGPT en el contexto de la educación, sea cual sea el nivel que tengamos. Vamos a darle un vistazo así rápidamente a una de ellas. Entonces, miren, aquí está. Nos indica, ¿no es cierto?, motor de posibilidades, la descripción. La IA genera formas alternativas de expresar una idea. Ejemplo de aplicación. Entonces, está diseñado de tal manera que los docentes y quienes están a cargo de la educación se inspiren, se coloquen creativos y entonces hagan uso de esta herramienta en el día a día o de manera frecuente en su, en su quehacer educativo. Entonces, nos dice aquí, los estudiantes pueden escribir consultas en ChatGPT y utilizar la función regenerar respuesta para examinar respuestas alternativas. Oponente socrático, la inteligencia artificial actúa como oponente para desarrollar ideas y argumentos. Coaching de colaboración, ayuda a grupos a investigar y resolver problemas juntos. Y aquí entonces nos da una gran cantidad de ideas con las cuales podemos utilizar la inteligencia artificial en el aula, ¿ya? Así que es un documento bastante interesante, al alcance de todos, que vale la pena leer para quienes somos parte del mundo de la educación.
Bien. Entonces, bien, ya para terminar en estos últimos minutos, algo súper importante y que empieza a generar cambios culturales en la sociedad. Ya conocemos el concepto de prompt, empieza a generarse el concepto de ingeniero de prompts, así algo bastante rimbombante, tal vez en este momento y demasiado, pero sí está relacionado con el uso, ¿no es cierto?, el aprender a utilizar la inteligencia artificial de manera que podamos sacarle el mayor provecho posible. Entonces, ahora, digamos, hay muchos cursos que están enfocados en cómo generar prompts. De hecho, hay una página, la voy a compartir acá, donde se pueden inspirar para generar prompts, se llama foroprompt.com, y aquí se pueden crear una cuenta o se pueden loguear de la forma en que ustedes quieran. Y miren, en la parte izquierda tenemos una cantidad de herramientas de inteligencia artificial generativa para que podemos hacer uso, ya sea para generar imágenes, para generar textos, y aquí está, bueno, obviamente está ChatGPT, a la izquierda está Leonardo IA, que es para generar imágenes. ¿Qué más? Tenemos, bueno, Midjourney, ya aparece Copilot, está Bing como creador de imágenes, está Ideogram, en fin. Y aquí entonces lo que nos muestra esta página es los prompts, ¿no es cierto?, que podemos utilizar para generar ya sea textos o ya sea imágenes. Aquí lo tengo en imágenes. Así que entonces aquí, por ejemplo, para generar esta imagen que se llama corazones distantes, entonces lo que hace es mostrarnos cuál es el prompt para generar esta imagen que tenemos acá. Tengo que loguearme, tengo que registrarme. Hace rato que no entro por acá. Así que no sé si está. Así, ahí está. Entonces se puede crear una cuenta y aquí ustedes pueden encontrar prompts para lo que quieran. De hecho, pueden comparar el rendimiento de una herramienta con otra utilizando el mismo prompt y ver cuál es el resultado que genera, no sé, en Leonardo AI, en Copilot. Entonces miren aquí, esta herramienta nos muestra aquí esta imagen. Y aquí nos dice, nos permite copiar el prompt que generó dicha imagen. Así que bueno, ahí les paso el dato, ¿no es cierto? Se pueden inspirar, pueden revisar cómo generar, miren todo el detalle que genera esta imagen de acá. ¿Qué más tenemos acá? Vamos a hacer un ejercicio así súper rápido. Y aquí, por ejemplo, para la gente, seguimos en el contexto de la educación, entonces generar lecciones específicas. Entonces, aquí, por ejemplo, pueden generar plantillas para generar contenido. Así que para hacerlo más rápido lo voy a copiar y pegar sencillamente. Pueden generar plantillas donde los docentes van cambiando, si se dan cuenta aquí en este caso particular, estamos hablando de materia, nivel escolar. Entonces pueden elegir si es matemáticas, si es historia, si es lenguaje o algún tema específico dentro de lo que quieren, y ahí lo pueden ir cambiando. Entonces aquí materia y nivel escolar, si es para primero básico o si es para octavo básico o si es, ahí ya deciden
Entonces vamos colocándolo acá. Entonces aquí hay que cambiar la materia. Entonces si alguien quiere proponer algún tema. No sé, historia de Chile, por Big ejemplo. Data. Big Data, ya, ok, bien, vamos a colocarla acá en Big Data. ¿Para qué nivel escolar? Para sexto. Sexto, ¿no es cierto? Estudiantes de sexto grado. Ya, entonces ahí tenemos esta primera parte. Vamos a colocarle la siguiente, ¿no es cierto? Que es, ¿cuál es la secuencia de... Ups. Le colocamos ahí. Entonces, ¿dónde está? La materia, aquí está. Entonces la reemplazamos. Big Data y había otra parte donde estaba. Acá está. Le reemplazamos la materia. Ok, Big Data. Y tenemos la última parte donde le damos contexto, restricciones y el tipo de plantilla que queremos que utilice. Y era una sola parte sin materia. Y ahí tenemos entonces, definir este tipo de plantillas hace que la puedan utilizar, ¿no es cierto?, todos los profesores de un colegio, todos los profesores de una escuela o de una universidad, donde cada quien coloca solamente su materia, el nivel escolar en que está trabajando, y podemos actualizar planes de estudio, podemos actualizar en forma muy rápida, o al menos nos entrega una primera versión dada por el ChatGPT, que nos sirve para empezar a trabajar. Y miren aquí entonces nos entrega, ¿no? Plan de elección, introducción a Big Data para sexto grado, nos indica cuál es el tiempo que llevaría esta actividad, ¿no es cierto? Aquí nos plantea los objetivos. Y miren, aquí está lo que le pedimos, ¿no? Una introducción, nos dice qué actividades puede desarrollar el docente, una actividad rompehielo, ¿no es cierto?, de inicio motivacional. Nos dice una discusión interactiva, empezar a hacer un debate, conceptualización y teoría, 15 minutos, nos dice explicación, definiciones, importancia, recursos que se pueden utilizar, ayudas visuales, infografía, diagramas. Así que miren que en forma muy rápida, cuando tenemos estandarizado el uso de la herramienta, podemos generar bastante productividad en el conjunto de docentes, ¿ya? Finalmente, una reflexión que dura 10 minutos, actividades, conclusiones, y nos indica el material necesario. Nos entrega el contexto, nos dice cuáles son las restricciones, en fin. Entonces miren que desarrollando este tipo de, de plantillas asociadas a los clásicos prompt, podemos generar un impacto positivo en quienes hacen parte del mundo de la educación. Así que eso lo podemos hacer con los textos. Ya sabemos que tenemos herramientas para generar imágenes también. Y por lo tanto, entonces, también podemos generar imágenes y sucede exactamente lo mismo. Entonces, definir muy bien sujeto y acciones, y aquí podemos tener una lista bastante grande, ¿no es cierto? Por ejemplo, un biólogo rubio, alto, delgado, ¿qué está haciendo? Está investigando en el campo. ¿Cómo puedo hacer esa descripción? Entonces necesito un biólogo rubio, alto y delgado usando una lupa para examinar plantas en el bosque. ¿Qué estilo y época? Necesito que genere la imagen en formato de acuarela, estilo pictórico. Así que entonces a la descripción de sujeto de acción le sumo entonces paisaje suave con colores difuminados, imitando pinturas en acuarela. Le digo el ambiente, necesito que esté en una ciudad futurista,
con arquitectura avanzada y tecnología omnipresente. Elementos importantes, necesito que tenga una pizarra digital donde el profesor explique los conceptos complejos de bla, bla, bla. Le digo la luz y atmósfera, necesito iluminación tenue, cálida, en fin. Miren que entregamos el detalle suficiente para que la herramienta genere entonces un resultado importante. ¿Qué más podemos utilizar en el mundo de la educación? Bueno, no está restringido al mundo de la educación porque podemos utilizar esto en temas de generación de contenido para marketing, ¿no es cierto? Por ejemplo, podemos utilizar generación de textos, podemos generación de imágenes, videos también. Así que todas aquellas disciplinas profesionales que están relacionadas con la generación de contenidos se están viendo impactadas en forma muy positiva con el uso de la inteligencia artificial generativa. Así que por eso la clase de hoy quise empezar hablando del impacto que está teniendo a nivel mundial y todo lo que, todo lo que viene. Así que vamos a hacer un último ejercicio en este momento para cerrar nuestra clase, que también puede ser interesante. Y vemos cómo efectivamente las herramientas, en particular de inteligencia artificial generativa, en forma muy rápida permiten generar un impacto positivo y un impacto muy rápido en una organización asociada a la educación. Vamos a ver si mi PC tiene cargadas muchas cosas, así que vamos a ver si me acompaña. Y aquí entonces vamos a utilizar Copilot para hacer otro ejercicio interesante. Bien, mientras carga, no sé si quieren hacer algún comentario. Profesor, quería preguntarle con respecto Dime. al tema de las actividades que se pueden hacer en la aula. Usted mencionó varios que me parecieron bastante interesantes, sobre todo para los niños pequeños. No sé si eso está considerado también para los niños pequeños, por ejemplo, de colegio vulnerable. ¿Uno podría llegar allá y exponer este tipo de cosas? Se lo cuento porque tengo un Sí, familiar que está dedicado a los niños prácticamente, que son vulnerables acá en Chile, y sería interesante mostrarle esto para que ellos tengan en un futuro, pueden verse interesados o desde ya verse interesados para ver este tema. Me pareció muy interesante con respecto, sobre todo el mensaje que da la UNESCO. Eso lo encuentro bastante interesante y qué bueno que lo va a exponer para yo poder entregar también a la gente o darle ese dato que me encontré bastante bueno. Gracias, profesor. sí, por supuesto. O sea, mira, una de las, y por eso tal vez la UNESCO se centró tanto en el ChatGPT y en el contexto, obviamente, de lo que manejan ellos, que es la educación. Eh, la idea, efectivamente, educación e inteligencia artificial para todos. Ese es el mensaje, esa es la premisa, democratizar y, por supuesto, la idea es llegar, efectivamente, como lo dices tú, a esos contextos de educación vulnerable, donde cómo pueden tomar ventaja y cómo pueden aprovechar. Una es, por ejemplo, el ejercicio que acabamos de hacer ahora, es decir, empoderar a los docentes, capacitarlos, entrenarlos en el uso de estas tecnologías, porque hay muchas cosas que pueden hacer en casa, generar contenido, generar actividades. Si estamos pensando en estudiantes de primaria, por ejemplo, podemos generar juegos, podemos generar cuentos, podemos generar historias, podemos generar una gran cantidad de material. Entonces, el docente puede empoderarse y hacer uso de, la inteligencia artificial para enriquecer su ejercicio docente. Esa es una cosa. Y por otro lado, el hecho de que para hacer uso de ChatGPT
si tenemos un computador y está conectado a Internet, entonces no necesitamos, digamos, gran cantidad de recursos, distinto a, por ejemplo, si queremos implantar una solución de Machine Learning, una solución una solución de visión artificial que involucran infraestructura, que involucran una gran cantidad de recursos, personal altamente calificado, para el desarrollo, para el mantenimiento, en fin. En este caso no, o sea, la apropiación del conocimiento del uso de la herramienta de el ChatGPT en este caso particular puede ser bastante rápido, como les he mencionado. Pueden empezar con actividades pequeñas, pueden empezar con pilotos, con pilotos con alguna asignatura en particular, y a partir de ahí empezar a generar la adopción de la tecnología y demostrar que efectivamente funciona. Entonces, la idea es que sí, efectivamente están dadas las condiciones para, de una u otra forma, lograr impactar en la educación y que sea de acceso a zonas, incluso las vulnerables, porque el objetivo de la UNESCO es justamente eso, inteligencia artificial todos, y esa es como la idea. Así que sí, así que bueno, por supuesto voy a compartir todos los documentos que les he mencionado. La presentación también que utilicé hoy también se las puedo presentar. Así que bien, por supuesto puedes compartir con quien esté interesado o con quien les parece que les puede ser de interés en el mundo de la educación. Muchas gracias por su respuesta, profesor. Bien, Profesor, entonces ya para... ¿Sí? que tenía la mano levantada. Que creo Sorry. que, bueno, o sea, sí, tranqui. Creo que se habla bastante de las herramientas de generativa, ¿cierto? Pero se habla poco de la privacidad y el cuidado que hay que tener con el uso de las herramientas como ChatGPT o Gemini o Copilot, porque son modelos que se entrenan de distintas fuentes de datos y todos los datos que uno le ponga para consultar pasan a ser parte del modelo al final. O sea, creo Sí, que sería un buen tema a tocar porque, o sea, creo que no hemos hablado de eso. Por ejemplo, si pasamos un prompt que incluya, no sé, credenciales de acceso a algún ambiente, qué sé yo, claro, eso sí, queda en el chat, eso queda de forma pública, entonces eh, creo que claro. también hay que concientizar un poco en el uso responsable de las herramientas, eh, con la sensibilidad de los datos. Exactamente, sí, tienes toda la razón y por eso lo primero que generó la UNESCO antes de ir a la herramienta fue este documento que es guía para formular políticas y dentro de las políticas está el uso, no sé si es suficiente este documento, hay que seguir trabajando en él, pero si miramos aquí el contenido, mira que dice, Sí, o sea, mi comentario iba porque, por ejemplo, acá en el curso, el, como el espectro de, no sé, de personas que trabajan en distintas cosas es bastante amplio. Entonces, por ejemplo, los que estamos sí, ligados a tecnología un poco lo tenemos más asimilado, pero no sé si el resto de los compañeros tienen conocimiento de eso, o sea, del uso y sí, de la sí. seguridad de los datos al utilizar este tipo de modelos. Ya, entiendo. Sí, gracias por tu aporte. Efectivamente es un llamado de atención siempre al uso en este caso, de las tecnologías, que efectivamente, claro, cualquier información que se le entregue, y por eso ahora está como la siguiente ola, ¿no es cierto? Y el boom de la inteligencia artificial, de esta línea de las generativas, está enfocada hacia modelos privados. Cómo utilizar y desarrollar APIs em, que hagan la misma función de la inteligencia artificial generativa que es pública, pero en el contexto privado, de tal manera que se pueda efectivamente, como bien lo mencionas tú, resguardar todo lo que es la privacidad de los datos, la seguridad y todo lo que pueda ser sensible para una organización. Entonces, efectivamente, tienes toda la razón, es un tema importante a considerar dentro del uso de la inteligencia artificial. Entonces, por eso hablábamos de
que hay que ir despacio, ¿no es cierto? Hay que ir despacio, hay que manejar las expectativas del uso de la tecnología, conocerla, empaparse, aprender, capacitarse, entrenar con proyectos piloto pequeñitos para generar más aprendizajes y saber cómo funciona, porque efectivamente se corre el riesgo de llegar a cometer algunos errores que pueden ser no deseables. Así que efectivamente es parte del proceso en este momento de adopción de tecnología de inteligencia artificial. Sí, efectivamente así es. Así que gracias por tu aporte. Bien, ya para cerrar, entonces, por ejemplo, podemos utilizar ahora con el navegador, con el Microsoft Edge, podemos utilizar Copilot, ¿no es cierto? Aquí le cargué el documento, o sea, descargué, ¿no es cierto?, al navegador, al Microsoft Edge, el de políticas de la UNESCO, y aquí entonces han habilitado un botón que se llama Preguntar a Copilot, y lo que hace este botón es abrirnos un panel en la parte derecha, y aquí le podemos pedir que nos entregue información, nos ayude a resumir el documento, y por lo tanto esto nos ayuda a procesar bastante información también. Entonces optimiza los tiempos de acceso a la información, nos permite tener un primer approach, y estamos utilizando entonces acá otra herramienta de las que ahora empieza a hacer presencia en el mundo de... entonces, por ejemplo, aquí nos entrega algunas cosas ya sugeridas, ¿no es cierto? Generar el resumen del documento, sugiera preguntas sobre este documento, así que le voy a decir que me genere un resumen, y entonces inmediatamente empieza a trabajar en generarme un resumen. Por lo tanto, un documento de 57 páginas que tiene esta guía de inteligencia artificial de la UNESCO. Entonces, miren, aquí me empieza a hacer un resumen bastante rápido de qué se trata. Entonces, también podemos hacer este tipo de ejercicios. Miren, ahí está impacto y ética, desafíos y recomendaciones. Y enseguida entonces nos genera preguntas específicas si quisiéramos seguir ahondando en algunas partes. Entonces aquí nos dice cuáles son los desafíos específicos de la IA en, no sé, en la educación. ¿Cómo se puede garantizar una implementación? Así que aquí entonces yo le puedo decir cómo se puede garantizar una implementación ética de la IA en las aulas, y empieza entonces a buscar en el documento y a generarnos información. Entonces, si empezamos a combinar distintas herramientas, si empezamos a conocerlas, si empezamos a aprender a utilizarlas de forma correcta y de tal manera que podamos maximizar el beneficio que nos entrega, entonces podemos aquí procesar documentos, por ejemplo, con Copilot, políticas educativas, planes de educación generados por los ministerios, ¿no es cierto? En fin, después hacer una bajada a generar planes de estudios, de asignaturas, podemos generar contenido con ChatGPT, podemos generar imágenes, y bueno, en fin, como veíamos en la transparencia, la lista es bastante grande, la que en este momento está disponible de herramientas de generación de contenido de inteligencia artificial. Así que ese proceso en el que estamos viviendo, generar todo un cambio, y yo creo que es un buen ejemplo de cómo una tecnología genera movimiento y expectativa alrededor de la tecnología. Pasar en pequeñito, en una empresa, en una organización. Eso, no sé si tiene algún comentario, alguna pregunta. Vamos a... detener el compartir.
Bien, Javier me dice que Profe, ninguna. una pregunta. ¿Sí? Sí. Adelante. Los links que vimos ahora de la información que está, ¿eso lo va a enviar o va a estar Sí, dentro? sí, les voy a compartir los links de los estudios que les presenté al empezar la clase. Les voy a compartir los documentos y la presentación que hice en el contexto de la educación. Se las comparto en el Canvas del curso, así que se Vale, los coloco como un anuncio. Sí, les voy a compartir absolutamente todo para que lo tengan a la mano y puedan muchas disponer gracias. de toda esta información. Sí. Gracias. Ok, bien. Si no hay más preguntas, entonces muchas gracias. Espero que les haya sido interesante y nos vemos entonces la próxima semana. Que tengan muy buena noche y buen resto de Buenas noches, semana. profesor. Muy buenas Buenas noches, noches. muchas gracias.